de pensar en que donar salva vidas. Gracias por estar ahí y vamos a dar comienzo a este nuevo programa. Pienso que un sueño parecido no volverá más. En la siguiente nota vamos a mostrar esta entrevista exclusiva que tuvimos junto a la psicóloga Florencia Noguera. En esta oportunidad abordamos los niños y adolescentes en pandemia. Entonces, continuamos en la siguiente entrevista junto a Florencia Noguera, psicóloga, quien también trabaja mucho lo que es infanto-juvenil. En este marco de pandemia que nos toca transitar, uno de los temas que ella aborda hoy exclusivamente es consultas sobre niños y adolescentes en pandemia. Vamos a abordar, todo, ¿no? Las manifestaciones sintomáticas de la época, cuándo consultar a un especialista. Vamos a hablar con la psicóloga, quien se encuentra a nuestro lado, para poder brindar una entrevista mucho más específica y de todo lo que los papás están del otro lado y siempre nos preguntan y les llama la atención y tienen sus dudas. Bueno, acá está Flor, quien nos va a asesorar. ¿Cómo estás, Florencia? Bienvenida a Tucumán Activa. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bien, muy bien. Me parece como muy interesante que los medios empiecen a difundir sobre algunos detalles que vamos transitando en la pandemia y cómo podemos ir pensando y acompañando, en este caso, a nuestros niños y a nuestros adolescentes en casa. Así es, esto de estar tanto tiempo aislado, cómo repercute negativamente inclusive a los niños, a una familia que de repente no sabe cómo reorganizarse. Empiezan a salir muchas problemáticas que antes quizás las teníamos o se han empezado como a potenciar más por estar todos en el mismo lugar, en el mismo espacio, ¿no? Que la familia tenga que estar en la casa tanto o X cantidad de días y horas hace de que también nos veamos perjudicados porque no sabemos cómo responder o cómo orientarnos a nuestro hijo que tiene que estar en una clase virtual, que tiene que estar todo el día con sus papás, que no tiene otra actividad. ¿Cómo lo viste eso y cómo recibiste desde tu consultorio a tantos niños, mamás y padres preocupados por este tema? Por un lado pienso que no en todos los momentos ni en todos los casos fue negativo. Lo que me parece que la característica principal que nos toca a todos tiene que ver con el cambio, con las circunstancias en las que constantemente estamos convocados, claro, a cambiar nuestros hábitos de vida y nuestros horarios y a reorganizarnos con diferentes actividades, como decís vos, como por ejemplo la escolaridad. Una de las cosas que ha sido como muy marcado del cambio tiene que ver con la modalidad habitual de la escuela. Y como vos decís, cómo todos esos cambios van repercutiendo de alguna manera, ya sea en los adultos que conviven con los niños o en los niños, y cómo eso puede ir armando una trama que a veces genere malestar. No necesariamente lo genera. Creo que quienes mejor se adaptan al contexto son aquellos que han aceptado que la situación es así, cambiante, y que eso significa que tenemos que estar como constantemente previendo cómo organizarnos para enfrentar las situaciones que nos tocan. Sin embargo, eso no significa que no hayamos atravesado situaciones difíciles todos, de diferentes tipos. La reorganización familiar es una. Las situaciones estresógenas son otras, los cambios laborales, los horarios, los cambios de funciones, en las modalidades de abordaje. Recién vos me decías cómo cambia según las restricciones semanalmente un horario laboral y cómo eso repercute en la organización de la casa, y que los niños a veces son quienes muestran eso sintomático que está sucediendo hoy para todos, que tiene que ver con la pandemia, y que se muestra de diferentes maneras. Así es. Entonces, estoy como... No, ¿esto se corta? Sí, nosotros lo editamos. Sí, vos seguís tranquila. Ok, porque es como que me siento como hablando un montón. No, seguí tranquila. Y ahora yo quiero consultar también, Flor, se ha dado mucho la consulta de, ¿cómo trabajo con mi hijo en el aula virtual? Si bien las herramientas son muchísimas, porque hoy la virtualidad ya está implementado,
si bien en otros países se ha dado antes de una pandemia, que ya de hecho muchos posgrados y demás se hacen virtual, pero con un niño que empieza primer grado y de repente hay mucha gente que ha perdido por esto de la virtualidad, y yo creo que la consulta va más que nada a cómo ayudar, porque muchos de los papás no tenemos esa cancha o no somos los profesionales adecuados, y para eso muchos decimos, bueno, van al colegio porque tienen a su profesional preparado. Nosotros hacemos malabares, y me ha tocado, porque tengo mis hijos, tengo mis 4 niños que es 3 son los más chiquitos, y es muy complejo decir, bueno, ¿qué herramientas utilizo yo como mamá para abordar tantos temas de los 3? O sea, te juro, es una cosa que te volvés loca en un segundo por tantas cosas que te van llegando de distintos horarios y demás. ¿Cómo manejarlo eso? Bien, yo pienso que algo de lo que viene resultando un poco para que esa reorganización familiar constante no sea tan caótica tiene que ver un poco con responsabilizar a los niños de sus tareas. No es un tip, no es válido para todos los casos, no es una recomendación general, pero sí algo para tener en cuenta como herramienta, ¿no? De repente es como generar hábitos en ciertos horarios, que los niños puedan empezar a incorporar esos hábitos para sentarse a estudiar, por ejemplo, todos juntos en casa, y que sea un poco más ordenada esa circunstancia, más allá de que la pandemia nos convoca a esto, a no tener horarios. A veces uno termina de trabajar muy tarde y al otro día no tiene que levantarse temprano, entonces el trabajo suele organizar la vida de las personas y la escuela también, los horarios, y en este contexto eso ha sido tan variable que también repercute en los hábitos cotidianos que ayudan a sostener ciertas cosas como la escolaridad, ¿no? Poder naturalizar, decís vos esto, y que los chicos se vayan adaptando, porque tienen que ser responsables también de lo suyo, ¿no? Exacto, pero, o sea, eso usualmente funciona así. Los chicos saben que en cierto horario van a la escuela, que en ciertos horarios se almuerza en la casa, que en ciertos horarios se hace la tarea. Bueno, ahora todo eso ha quedado como un poco perdido frente a tener que enfrentar situaciones de reorganización constantes. Entonces, yo lo que digo es una sugerencia de cómo empezar también a responsabilizar a los niños de eso, porque tal como vos decías, la presencia de los papás genera también manifestaciones sintomáticas en la presencia, digamos, diferente, ¿no? Exacto. Genera manifestaciones sintomáticas que tienen que ver con los lazos cotidianos intensos que hoy estamos atravesando, y que antes significaba como salir a otros lugares, la escuela, el trabajo, y de repente estamos acá todos juntos trabajando y estudiando al mismo tiempo. Por supuesto que eso algo de caótico es, y algo de reorganización hay que armar como para que pueda funcionar. Y en eso yo digo que confiar en los niños y en la responsabilización de sus tareas. O sea, los niños son en definitiva quienes se sientan aún en primer grado frente a una cámara y tienen que responder si han podido o no con una tarea. Entonces es un trabajo que el papá a esa edad puede acompañar, y los niños requieren ese acompañamiento, pero sobre todo también los niños a esa edad tienen la capacidad como para responsabilizarse de ciertas cuestiones. Como por ejemplo, saber que después de tomar la leche es hora de hacer las tareas. Y que no se juega, y que el papá en ese horario no reniega con el niño y no tiene que estar como constantemente empujándole a que se siente a hacer las tareas en el horario que queda libre de todo el día, porque es el horario que tiene el papá. O sea, los chicos también están atravesando esta circunstancia con un montón de cosas nuevas. Se adaptan bastante, se adaptan quizás más que los adultos, pero aún así ellos están también atravesando esta circunstancia, y acompañarlos desde lo amoroso, la paciencia, es importante en este momento. Incluso en debates como, por ejemplo, si la escuela sí o la escuela no, no se puede hablar tampoco en general. Me parece que es un tema que da para largo y que afecta como a muchos sectores, pero hablando específicamente de los niños y de mi lugar como psicóloga ahí, hay veces que sí se nota la falta de la escuela. La falta de la escuela que no solamente cumple la función de transmitir un contenido académico que hay que alcanzar, sino que también tiene otra función, como por ejemplo jugar con otros niños, ¿no? Que
entramos como en este debate si mandar a los chicos a la escuela o no, y como queda en un criterio tan personal que depende de cada uno de los casos si eso va a ser una recomendación válida o no. Igual que las estrategias que usamos en casa. En general podemos decir que volver a apelar a los hábitos está bueno para crear un ambiente donde no haya que constantemente apurar a los niños a que hagan las tareas, a que no haya que retarlos, a que no haya que ponerse nerviosos por esa situación, pero no lo garantiza tampoco, porque está atravesado por un montón de circunstancias más, como por ejemplo la pérdida de los vínculos con amigos. A su vez también está estresado. Creo que sí, llega un momento donde, así como nos estresamos los adultos de una situación o del trabajo, necesitamos nuestras vacaciones, bueno, imagínate ellos que tampoco han podido vacacionar, que también han tenido sus momentos de tensión, ese estrés que lleva también un niño, y bueno, hay que tratar de naturalizarlo por otro lado, desde que los juegos, como vos decías recién, acompañarlos, bueno, y además consultarte también por cómo se está dando ahora que muchos familiares, no tan solo los progenitores, sino que también acompaña a una abuela, acompaña a un abuelo, un hermano a este cuidado y a quedarse a cargo de este niño, quizás el hermano o el sobrino, y ellos también sienten esa responsabilidad de, uy, habré hecho bien, lo habré ayudado correctamente con su clase de Zoom, este adolescente, bueno, se maneja solo, pero quizás un niño que necesita la atención de un adulto y de repente ese adulto que está en la casa se queda porque su papá trabaja, no es adulto, perdón, esta hermana que sigue siendo menor, se queda en la casa porque sale de la casa a trabajar su mamá, su papá, bueno, se siente también un compromiso y una obligación de cómo hago y que no se pierda. Es difícil a veces decir este abuelo podrá con la tarea del niño, del nieto, por ejemplo. Sí, bueno, el contexto también ha estado difícil en función de eso, y lo que escucho en el consultorio depende de un montón de circunstancias también, como por ejemplo, bueno, sí, con respecto al cuidado de los chicos y con quienes se han quedado a cargo, eso sí ha sido como toda una reorganización que en el consultorio se escuchan muchos relatos diferentes al respecto. Cuando los abuelos han sido personas que son adultos mayores, las familias se han enfocado bastante en cuidarlos, en que no queden a cargo de ciertas responsabilidades, a no exponerlos. Cuando se ha tratado de abuelos más jóvenes, han estado como muy presentes más allá de la pandemia. Han sido un pilar básico para la reorganización familiar, al igual que los tíos y los hermanos más grandes. Es un lugar difícil, me parece que los papás en general han tratado de resolver esta situación apoyándose en otros, en los que había, y eso ha significado apelar a la familia. Como digo, en algunos casos esto se tomó como del orden de lo que había. Entonces los abuelos entendieron, se cuidaron la familia, estuvieron presentes, ayudando en las tareas, ayudando a la dinámica familiar, a cuidar, y también los hermanos más grandes. No hay que perder de vista que se trata de jóvenes también, o de niños, entonces que implica seguir escuchando y acompañando también como papás a esos niños que ahora les ha tocado como una responsabilidad diferente a la que tenían. Entonces, no descuidar que también les pueden estar pasando cosas, y que hay algunas circunstancias que se pueden manifestar con ciertos, bueno, hay ciertos estados que uno puede... Sí, uno puede localizar, digamos, en los niños y en los adolescentes. Hay como, creo, una alerta que te va indicando algunos parámetros para decir, bueno, acá hago más foco en esto, hago aquello, porque el mismo niño creo que va demostrando, ¿no? Claro, un poco se trata de reconocer eso, ¿no? De poder reconocer con qué uno puede ir ayudando a nuestros jóvenes. Por ejemplo, si de repente lo ven que está renegando con la situación de ayudar a su hermano, que se encierra más en la pieza, que pasa más tiempo con su celular, que pasa más tiempo con la computadora, quizás es momento de conversar con ese joven, a ver si ese lugar no le está haciendo demasiado pesado. Mi hija, por ejemplo,
me la acaba de escribir a mi hija, porque esa es mi hija la que realmente me llega un momento y me dice, mamá, estoy agotada, no lo aguanto. Ella ahí se puso todo lo mejor de mí, y ella, bueno, tiene 17 años, pero, a ver, ella también con un hermano, que encima están los tres, claro, está el de 3, está el de 6, está el de, perdón, 5, está el de 7, y la vuelven loca, más la chica de la casa que nos está ayudando un montón, es como que desbordan, porque también está en una edad adolescente donde ella tampoco puede cumplir con sus necesidades o con sus salidas, muchas restricciones que se han impuesto, y aparte hacerse cargo de repente de toda una situación donde acompaña, pero llega un momento que quiere abandonar. Me pasó a mí. Bien, está bien, es muy interesante lo que vos traes en función de que quizás hay que escuchar ese lugar, ¿no? ¿Qué necesitan los jóvenes en este momento? ¿Está siendo excesivo? ¿Lo están viviendo como algo con lo que no pueden lidiar? ¿Les está costando y lo están manifestando en discusiones, en ensimismamiento, en llanto, en falta de deseo para hacer cosas, en desinterés de contar? Entonces de repente es momento de escuchar y hacerse estas preguntas. De que si el lugar que en este momento está bueno, no, de qué manera se puede hacer que eso sea mejor. Quizás no es poder salir con los amigos a la noche como antes, pero quizás sí es eventualmente juntarse al aire libre, en la casa, en el patio. Eso también te quería decir, porque de repente los chicos hay que prepararlos para decir, bueno, por más que no salimos, cambiarlo, ponerlos lindo como que vamos a dar una vuelta a la plaza, o qué sé yo, vamos, aunque sea en el auto, ¿viste? Pero es muy importante porque eso también hace que no se pierda ese hábito de me baño, me cambio, me peino, me lavo los dientes, hago todo, porque de repente al estar en la casa, estoy de pijama todo el día, tampoco es sano. Bueno, eso también es como interesante, ¿no? Como poder ir planeando qué actividades son viables en este contexto y la que resulte mejor para cada familia. Quizás hay algunos chicos que no sufren tanto de esta cuestión de estar en la casa de pijamas porque no les ha cambiado que ellos hagan sus tareas, tengan su espacio para divertirse, para relajarse, y quizás hay otros que eso sí los ha influido mucho en sus hábitos de vida. Entonces cada indicación o recomendación o sugerencia a las familias, a los papás que están atravesando esta situación es particular. Por eso es importante hacer una consulta cuando empiezan a aparecer dudas como la que vos hoy traías acá. ¿Qué hacer con esta situación de reorganización familiar a la que a todos nos convoca la pandemia? Es una duda absolutamente válida, y como no se puede hacer como una recomendación random, porque eso depende de cada una de las familias, es mejor hacerla en un espacio de consulta. De la misma manera que nosotros consultamos a veces a un pediatra para la consulta de lo que se llama evaluación del niño sano, que es la consulta anual de pediatría, donde el pediatra evalúa el desarrollo y cómo van las cosas. Bueno, eso también se puede hacer con el espacio de psicología. Uno cuando consulta a un especialista en psicología infanto-juvenil, que evalúa no solamente cómo va el desarrollo en función de la salud mental, de su desarrollo subjetivo, de su desarrollo académico, de las cosas que un niño más o menos necesita en un determinado momento de su vida para poder enfrentar lo que el medio le propone. Digamos, si es entrar a primer grado, se supone que este niño tiene características que pueden hacer que enfrente el primer año, que salga de su casa, que vaya al baño solo, que juegue con otros niños. Por eso la escuela empieza en un determinado momento y no en otro. Exacto. Entonces, teniendo en cuenta esas características, el psicólogo evalúa y también trabaja con consultas puntuales con los papás. Bien. Como por ejemplo esa, ¿no? Yo en este momento no sé cómo organizarme con todas las cosas que nos está pasando. Y veo que esto le está pasando a mi hijo más grande y que veo que esto le está pasando al más chico. Entonces, desde ahí uno puede trabajar con los papás o puede hacer una recomendación de espacio terapéutico si lo necesitara alguno de sus hijos, quizás no todos. Quizás es un momento de... A uno le perjudicó más que al otro, depende cómo se maneja el caso. Claro. Exacto. Así es. Y Flor, además consultarte, bueno, por los niños que tienen una discapacidad, y que de repente han perdido sus terapias, han perdido esto de poder ir inclusive a la psicóloga o de poder ir a, de repente, no sé, a la educación o a su clase puntual a un deporte que realizaban porque le hacía bien, porque sumaba en su desarrollo,
o no sé, a su equipo interdisciplinario o a su fonoaudióloga. ¿Eso se puede recuperar? O sea, ¿se recupera y el niño se vuelve a nivelar? ¿O vos decís que va a tardar un poco, pero sí se va a dar? ¿Cómo se va a dar en estos niños? Yo creo que sobre eso tampoco se puede hablar en genérico. Hay que evaluar caso por caso si de verdad esta circunstancia ha repercutido tanto en su desarrollo, en su vida, porque a lo mejor ha perdido algunas cosas un niño, pero ha ganado otras. Bien. ¿No? Como tiempo con su papá. Claro, por ejemplo. me encanta porque realmente no lo tiene. O sea, realmente por la línea general, cómo estamos acostumbrados a vivir, por el trabajo, la dinámica, la rutina de estar todo el día en el trabajo, no compartimos eso y es muy valorable lo que nos decís. Que por supuesto la paternidad o la maternidad no pasa de ninguna manera por la presencia nada más, o la ausencia, pero en este momento para algunos niños ha significado que pueden pasar más tiempos en familia y eso les generó algo en algún momento interesante, diferente de lo que venía sucediendo. Lo mismo en relación a las pérdidas con la escuela, algunos tratamientos, no podemos decirlo en general como afectado, pero se supone que a esta altura de la pandemia hay algunas cosas que ya se han reorganizado, sí, como para sostener y darle prioridad a los niños que necesitan el acompañamiento terapéutico, sea de psicología, sea de otras disciplinas, sea del equipo interdisciplinario, por lo menos para sostener algunos espacios que son como los principales para los niños. Quizás no todos, quizás no de la misma manera, pero sí por lo menos los principales. Eso es lo que hacemos, o por lo menos lo que yo hago desde mi práctica privada, ¿no? Es como si la escuela justo coincide, porque esta reorganización la hemos visto en todos los niveles, ¿no? La reorganización de horarios, por ejemplo. Esta semana un niño puede ir lunes y martes a la escuela y la otra semana va el miércoles y el jueves. Otro paciente va 4 días de esta semana, la otra ninguna. Otro paciente va todas las semanas 3 días. O sea, eso ha dependido de cada uno de los colegios a los que han asistido. En general las escuelas estatales tienen como un sistema más claro, como todos mantienen más o menos el mismo, pero los privados tienen lógicas diferentes. Sí. Entonces, hay algunos que van de lunes a viernes directamente, nunca han hecho 2 veces por semana. Si bien tienen su burbuja y demás, pero van de lunes a viernes, quizás un turno por la mañana y otro por la tarde, ¿no? Claro, todos esos horarios. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, tenemos un horario de entrevista a las 11:15 y justo hay clases, bueno, ese día, ahora estamos priorizando también el espacio terapéutico para los niños, aunque coincida con la escuela, porque le damos prioridad en función de qué es lo que le está pasando, ¿no? Si vemos que la dificultad es que extraña a sus amigos y que ir a la escuela le hace súper bien, y entonces estoy sobrando en ese espacio. Pero si no, si se está tratando de que ciertas cosas necesitan mantener una regularidad, entre ellas el espacio terapéutico, y le damos prioridad a eso. Lo mismo con los niños con discapacidad. Me parece que la lógica va por ahí, como cuáles son los tratamientos que está necesitando en este momento el niño o el joven y priorizar ese, ¿no? O priorizar esos, los principales. Hay otros que se pueden ir como trabajando desde algunos espacios hasta cuando se sostengan o se recuperen nuevamente los otros. Por ejemplo, uno puede trabajar desde un espacio de psicopedagogía hasta cuando recupere también el espacio de fonoaudiología. ¿No? Bien, es como que va acompañando hasta que se vuelva a la normalidad, por así decirlo, con esa terapia que el niño asistía quizás a todo ese equipo que lo contenía. Bueno, una charla, una entrevista con el psicólogo puntualmente y poder ir trabajando todo eso también ayuda a que no esté tan cargado de tantas cosas y decir, no, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y se suman tantas cosas que de repente el niño ya también queda desconcertado y desorientado a ver hacia dónde va y qué es lo que sigue, ¿no? Así que eso me parece un punto verdaderamente importante, sumamente importante. Fijarse, o sea, poder notar cuando está siendo excesivo eso también para un niño es fundamental.
O sea, si de repente ir a un montón de espacios terapéuticos al niño en este momento le resulta caótico, porque todas las semanas cambian de horario por las restricciones, porque ahora es hasta las 6 y no hasta las 8, porque etcétera, porque la mamá tiene otro horario laboral, porque entonces tienen que ir de un lado al otro. Si eso no está funcionando, entonces quizás es el momento de poner una pausa así, ahí. Bien. ¿No? Perfecto. Encantada, la verdad, con todo lo que nos contás, Flor, porque creo que hemos sacado de repente un montón de temas que, bueno, son situaciones que nos pasan a diario a todos los papás, con niños especiales o con sin niños especiales. Creo que es una dinámica que se ha insertado ya en, bueno, cómo manejar tal o cual cuestión que antes quizá la teníamos resuelta porque, claro, teníamos abierto todo, estaba todo normal, el trabajo no era de la manera que tenemos ahora, o sea, y hoy vernos con tantas cosas, creo que llegó un momento de caos para cualquiera que está del otro lado y que nos está mirando y que nos ha dicho, se ha preguntado muchas veces cómo lo resuelvo o a dónde voy. O sea, estoy en un lugar donde no sé cuál es el camino marcado, se tenía todo organizado que este año íbamos a hacer de esta manera y de repente te cambia todo. Bueno, eso es también una herramienta muy importante que la podemos encontrar en una charla con un psicólogo y con un especialista que se encarga de organizarnos, de orientarnos, de acompañarnos. De acompañarnos, exactamente, así es. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, Flor, muchísimas gracias por esta entrevista. Seguramente te vamos a seguir buscando para que vengas al programa, para que nos cuentes todo esto que acompaña y ayuda al otro lado para, bueno, tener una vida un poco más, sin tantas tensiones, ¿no? Vivirla con un poco más de tranquilidad, con un poco más de paz y un poco más de poder sentarse a pensar y a reorganizarse. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estar acá, o el agradecimiento del principio incluso, tiene que ver con un momento difícil que estamos atravesando, entonces poder acompañar a nuestros niños y a nuestros adolescentes desde el lugar de cada uno, hacer más ameno ese tránsito, para eso estábamos y es la idea, ¿no? Ese es el lugar de los adultos referentes, del docente, de los papás, de los profesionales que trabajan con los niños, de todos, los adultos que rodean ese entorno. Vamos a dejar también en la pantalla el teléfono, los contactos de nuestra querida psicóloga amiga Florencia, para que, bueno, nos pueda ayudar a ustedes y en toda consulta que tengan, bueno, nos va a ir asesorando quizás por WhatsApp, que darnos una entrevista, para poder brindarle este espacio que desde acá puede ser corto porque el tiempo es tirano, pero hemos llevado toda esta información para que también se den cuenta que todos hemos estado transitando, realmente llegó un momento que desborda y decir, bueno, tener a quien consultar, bueno, acá la tenemos a Flor para que puedan por lo menos descomprimir tanta. Por un momento yo digo, ya la Flor parecía mi vidente, me estaba diciendo todo lo que me está pasando a mí y lo que le está pasando a ustedes del otro lado, así que es lo que estamos viviendo todos, ¿no? Es como, para contar un detalle, mi hijo, le digo en un momento, venía a ayudarme con tal cosa y él viene así como rápido, apurado para irse y le digo, estás hecho un zombie con esa tablet, y me mira y me dice, vos también. Entonces, es así, es una realidad que nos ha tocado hoy a todos, que nos llama como adultos a pensarnos ahí y poder decir, es verdad, yo estoy resolviendo todo con el teléfono estas últimas semanas. Entonces, busquemos un modo que sea posible para todos y esa es la idea. Así que ahí vamos. Desde el Hotel Embajador, junto a Florencia, en esta hermosa mañana de sábado, así que en el próximo programa vas a integrarte también de todos los tips que va a traer Flor, para que, bueno, sigamos trabajando desde este lado y poder llevarles a ustedes, aunque sea un granito de arena que podamos aportar para que brindarles una situación de la cual pueden estar pasando y desde este lado vamos a ayudar con algunas herramientas. Muchas gracias por todo, muchas gracias por estar aquí. No, a ustedes, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa.